Ok, bueno, doctora, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a exponer el tema del monitoreo en anestesia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primeramente tenemos que saber ciertas generalidades y pues bueno, el objetivo del monitoreo en anestesia va a ser el de advertir, recordar o amonestar sobre la evolución temporal de las variables fisiológicas básicas durante una intervención que requiere de una anestesia, ¿no? Ya sea de tipo general, regional o de cuidados monitorizados anestésicos. Bueno, y todo esto se va a hacer mediante un monitor, que es un aparato que registra imágenes, que en el caso de la anestesiología se refiere a los registros de los estándares básicos de monitoreo, que tienen como objetivo medir y vigilar la oxigenación, la ventilación, la función cardiovascular, la temperatura, el nivel de relajación muscular y el estado de conciencia del paciente, ¿no? Pero nunca se debe olvidar ni darle menos valor a la vigilancia directa y constante del anestesiólogo, ya que es de mucha importancia su presencia, puesto que tiene el criterio y juicio durante la cirugía y además evalúa el estado de los pacientes y registro de los parámetros en el monitor. Y pues es quien establece las medidas de tratamiento y anestesia del paciente con el objetivo final de mejorar la calidad en la atención del paciente y obtener así mejores resultados del procedimiento que se está tratando. Un padecimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, yendo al primer punto en cuanto a la oxigenación, una herramienta básica aquí viene a ser el estetoscopio, ¿no? Que todos lo conocemos, puesto que nos permite escuchar la entrada y salida del oxígeno de la respiración del paciente, y esto ya sea antes, durante o después de haber sido anestesiado. Pero además, esta herramienta nos sirve para escuchar los ruidos cardíacos, ¿no? Ahora, también tenemos la oximetría de pulso, también conocido como pulsoximetría, que es un aparato que va a medir la saturación de oxígeno en la sangre arterial. Se puede colocar en los dedos de la mano, de los pies, lóbulo de la oreja o nariz. Generalmente se utiliza estos lugares en caso de que sean niños, ya que suelen moverse mucho, ¿no? Este aparato contiene un detector de luz y es por eso importante que cuando coloquemos, ¿no? Se debe buscar la luz y ponerlo en el lugar más vascularizado. Y bueno, pues trabaja con la espectrofotometría, que esto para medir la absorción de la luz por la hemoglobina, ¿no? Entonces también es importante saber en qué condiciones podemos tener problemas al tener una pulsoximetría. Ahora vemos una imagen acá de una paciente con un pulsoxímetro, que bueno, este no es el que solemos ver generalmente, ¿no? Que son los monitores pequeños. En anestesiología se utilizan otros más complejos donde nos muestra la saturación de oxígeno, la presión arterial, la temperatura, la capnografía, entre otros. Y bueno, es importante saber los valores normales de la saturación de oxígeno. Como vemos en pantalla, nos indica que del 95 al 99% es lo normal, del 91 al 94 habla de una hipoxia leve, del 86 al 90 una hipoxia moderada y menos del 86% es una hipoxia severa. Pero estos valores son bastante relativos, ¿no? Ya que depende mucho de la altura. Por ejemplo, acá en el Cusco se considera incluso a partir de 87% un valor normal. Y también aquí influye algunos antecedentes. Por ejemplo, un paciente fumador crónico probablemente marque una menor saturación, ¿no? Y es algo normal en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vemos en qué situaciones se van a ver alteradas. Por ejemplo, puede ser un resultado alto en casos de que el paciente esté con ansiedad o hiperventilación. Puede ser un resultado bajo si es que tal vez se trate de un problema con el monitor o del paciente, ¿no? Puede ser falsamente bajo cuando se utilizan colorantes, ¿no? El monitor se va a poner en el dedo de la mano, por ejemplo, y hay que revisar si las uñas están pintadas. Puede ser falsamente alta cuando hay una carboximoglobina, o puede ser errática o poco fiable cuando se utiliza un bisturí eléctrico, cuando hay movimiento, interferencia con la luz ambiental o pobre perfusión, ¿no? Por ejemplo, acá se puede incluir incluso a pacientes con Parkinson. Siguiente, por favor. Y bueno, la capnometría, ¿no? La capnometría, primeramente tenemos que diferenciar la capnometría de la capnografía, donde, bueno, la capnometría se utiliza para definir los valores máximos y mínimos de la concentración de dióxido de carbono durante un ciclo respiratorio, mientras que la capnografía se refiere al registro gráfico de la eliminación de dióxido de carbono expirado en un ciclo respiratorio. Entonces, la capnometría nos permite la medida de la PCO2 en la vía aérea durante el ciclo respiratorio y su lectura se obtiene a través de un capnógrafo que vemos en pantalla que representa la PCO2 de forma numérica durante la inhalación y la exhalación de una persona, ¿no? Esto tiene fases que ya mi compañera lo va a mencionar a continuación. Siguiente, por favor.
Bueno, continuando con lo que es la captometría, esta nos va a ayudar a confirmar lo que es la intubación endotraqueal, si esta va a ser adecuada, ya que al obtener lo que son las imágenes de la curva de CO2, vamos a confirmar que el tubo endotraqueal va a estar en la posición adecuada. También nos va a ayudar a lo que es la valoración de la ventilación adecuada y a lo que es la detección de condiciones patológicas, ¿no? Que vamos a ver más a continuación. Como vemos en la imagen, va a constar de tres fases. En la fase uno, que es, va a representar lo que es el inicio de la expiración, que básicamente el primero que se expira es el gas libre de CO2, que va a proceder del espacio muerto anatómico. Y en lo que es la fase 2 vas a ver una subida rápida debido a que va a ser la mezcla del gas procedente tanto del espacio muerto anatómico como del procedente de los alvéolos. Y la fase 3 que va a ser la meseta alveolar, que es el gas rico en CO2 que va a ser totalmente de lo que es los alvéolos, ¿no? Como vemos en el esquema de la derecha, vamos a ver el descenso de esta curva en base a lo que es, en caso de que haya lo que es una obstrucción, ¿no? Y en base a esto vamos a ver si va a ser el grado de obstrucción. Por ejemplo, si va a haber una mayor o una obstrucción completa. Siguiente, por favor. Bueno, en los casos de que haya un CO2 alto, esto se puede deber a una hipoventilación, hipertermia, a una absorción exógena de CO2. Esto principalmente en cirugías como lo que es la laparoscópica. Y también se puede deber a una obstrucción parcial de la vía aérea, que se puede dar en pacientes, por ejemplo, con neumonía, o puede ser en caso de que el tubo endotraqueal se haya doblado. En el caso del CO2 bajo se va a dar en casos de una hiperventilación, hipotermia, en casos de pérdida sanguínea, de fugas respiratorias, como por ejemplo en caso de que el calibre del tubo no sea el adecuado o en caso de que este se haya roto y también en caso de lo que es un embolismo pulmonar. Y en lo que es en los casos de un CO2 bajo súbito, se puede deber a una intubación esofágica, a desconexión o mal funcionamiento de lo que es el ventilador o una obstrucción total del tubo endotraqueal que puede llegar a una descompensación del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a lo que es la evaluación de la función cardiovascular, lo recomendable es hacer un seguimiento de lo que es el EKG, la presión arterial y la frecuencia cardíaca y como otros parámetros que podemos añadir para esta evaluación puede ser la presión venosa central, la presión pulmonar, la presión arterial pulmonar o lo que es la valoración del gasto cardíaco, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Respecto a lo que es el electrocardiograma, podemos ver que se puede dar a través de lo que son el uso de 3 electrodos o de 5 electrodos. Y prácticamente lo principal es lo que es la observación de las derivaciones de 2 y AVF, que nos va a ayudar a verificar en casos de que se presenten arritmias y en casos de también de lo que son alteraciones electrolíticas, ¿no? Por esto es importante el electrocardiograma. Por ejemplo, en pacientes en los que haya una elevación de lo que es el potasio, veremos lo que son las tepicudas. Siguiente, por favor. Vale. Bueno, con respecto a lo que es la presión arterial, vamos a observar, como podemos observar, en la parte izquierda la presión arterial no invasiva y la invasiva, ¿vale? En la izquierda, como podemos observar, ahí te encontramos, digamos, la forma clásica, que es con el manguito y el estetoscopio, que evidentemente, digamos, no vamos a estar tomando de manera así manual, de manera muy continua, ¿no? Por eso se opta por ya, digamos, el uso de aparatos ya automáticos, como se puede observar en la parte derecha, ¿vale? Encuentro una imagen donde se esté el manguito conectado al monitor, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Sea, con local y brazalete, como se indicaba básicamente a lo más próximo al corazón, en este caso pues el lado, el miembro superior izquierdo, ¿no? Y ahí a la derecha y así dependiendo justamente del contexto, ¿no? Que probablemente se vaya, bueno, como se mencionaba, ¿no? Una cirugía, por ejemplo, a nivel superior, optaríamos, por ejemplo, por miembros inferiores y así, ¿vale? Eso va a depender del contexto. Ahora, en cuanto a lo que es la toma de la presión, también va a variar. Generalmente, entonces, como estamos por esta vía automática, pues de una manera, entonces va a tomar de manera intermitente, ¿vale? Y se puede programar, ¿no? Aproximadamente, por ejemplo, de 5 minutos, por ejemplo, ¿vale? Y eso va a variar también de acuerdo al procedimiento que se vaya a realizar. Por ejemplo, cuando tenemos procedimientos, cirugías que son un poco más simples, quizás se puedan ampliar esos intervalos, ¿no? Cada 10 minutos, por ejemplo, ¿vale? Pero en caso de que se vaya a requerir, digamos, o sean procedimientos un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, cirugías grandes, ya procedimientos ya de horas, ¿no? No sé, trasplantes, etcétera. Entonces, probablemente se va a requerir tener la presión arterial, pero de manera ya un poco más constante, casi
del momento, por decirlo de una manera. Entonces se pasa, por ejemplo, al método invasivo, donde justamente como su nombre indica es invasivo, se va a invadir un vaso, y en este caso, bueno, preferencia la arteria radial, en caso no, la arteria cubital y así, ¿vale? Entonces se coloca y como mencioné, básicamente es para cirugías ya grandes de horas. Bueno, como puedo observar, ahí también hay cuadros básicamente que puede haber algunas complicaciones, por ejemplo, en el del método no invasivo, que puede generarse, por ejemplo, dolor, isquemia, síndrome compartimental, ¿no? Posterior a, digamos, a las continuas compresiones, descompresiones, ¿no? Del brazo, por ejemplo, ¿no? Y también del lado invasivo, básicamente también puede haber hemorragias, embolización, infección, etcétera, ¿vale? Que son un poco menos frecuentes. En cuanto a indicaciones, como había mencionado, generalmente cuando son cirugías un poco más de horas, cirugías más grandes, ¿no? Cardíacas, neurológicas, y cuando, como he mencionado también, cuando se va a requerir justamente una monitorización un poco más continua a tiempo real de la presión arterial y cuando hay, por ejemplo, también extracción repetida de muestras de sangre, ¿vale? Bien, con respecto a lo que vendría a ser la temperatura, vamos a ver que en un paciente durante la anestesia, este siempre debe ser monitoreado en forma sistémica con lo que vendría a ser el registro de la temperatura. Esto básicamente se hace para detectar a tiempo algunas alteraciones térmicas que pueda tener el paciente, como podría ser la hipertermia o la hipotermia. Generalmente vamos a ver que en un paciente que cuando se le va a considerar hipotérmico cuando su temperatura va a ser menor a los 35 grados, ¿no? Vamos a ver también que la hipotermia en ocasiones va a disminuir lo que va a ser el metabolismo, va a disminuir el consumo de oxígeno. Se dice que de un 7 a 9% por cada grado que disminuye la temperatura y también va a disminuir la velocidad en lo que vendrían a ser las reacciones enzimáticas relacionadas con la coagulación o agregación plaquetaria en este caso. Acá les he puesto un ojo al costado que nos indica que la temperatura de la piel no se va a considerar adecuada para durante la cirugía. Lo que se debe evaluar es la temperatura central, que va a estar en el esófago, nasofaringe, recto y en la vejiga. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la relajación muscular, vamos a ver que siempre que se van a usar lo que son los bloqueadores neuromusculares, se debe monitorear en este caso el nivel de la relajación muscular. De hecho, del artículo que hemos sacado todo esto, nos dice que hay mayor incidencia del nivel de hipnosis insuficiente durante la anestesia en pacientes con efecto de bloqueadores neuromusculares y también que hay una mayor frecuencia en complicaciones respiratorias en el posoperatorio inmediato por efectos residuales de estos bloqueadores neuromusculares también. Vamos a ver en este caso que la monitorización de la relajación neuromuscular se va a dar con un método que hemos visto que es el tren de 4, que básicamente consiste en aplicar 4 estímulos consecutivos y en sí observar la respuesta que estos van a tener. Vamos a tener en este caso dos casos, ¿no? Cuando un paciente no esté relajado, vamos a ver que todas las respuestas van a ser iguales y en un paciente relajado nos va a indicar que el primer estímulo siempre va a ser mayor que el último. Siguiente, por favor. En este caso, las indicaciones de monitorización las indicaciones de monitorización se va a dar en enfermedades que hacen imprevisibles la duración de lo que es la acción de estos de lo que es los relajantes neuromusculares y más que todo en patologías que alteren lo que es la farmacocinética, como va a ser la insuficiencia renal o hepática, y en algunas patologías que alteren ya también la farmacodinamia, como la astenia gravis, síndromes miasténicos. Y algunos efectos adversos es que, bueno, hay una posibilidad de recuerdo del dolor posoperación. Siguiente, por favor. Bueno, en el estado de conciencia vamos a ver el índice biespectral y también la entropía. Aquí utilizamos un monitor especial que funciona como un encefalograma, emitiendo ondas para ver cuánto funciona la conciencia. Aquí normalmente se ponen 2 parches y este va conectado al monitor. También aquí va a haber una numeración y el índice nos va a ayudar a ver si el paciente está despierto o somnoliento o dormido también. Por ejemplo, si el paciente está despierto entrando al quirófano, se le van a poner los electrodos
y ahí vamos a ver si hay un trazo encefalográfico y si todo está normal, porque está en vigilia, va a marcar 100. Si ya se le puso un sedante y el paciente está somnoliento, marca 80. En una anestesia general adecuada, este debe tener valores de 40 a 60, una anestesia general en 60. En el cuadro y una hipnosis profunda, y con el paciente bien dormido va a ser 40. Cuando se marca 20, quiere decir que hay supresión de todos los estímulos, y cuando está en cero, es un silencio cortical. Aquí nunca vamos a llegar al 0,20 porque esto se utiliza en casos cuando hacemos un coma medicamentoso del paciente, por ejemplo, en pacientes que han tenido accidentes de tráfico, para tener cero movimiento en el cerebro. También nos va a indicar que el plano anestésico es profundo, y también nos va a ayudar a disminuir el consumo de fármacos. Si vemos que el paciente está con 60 y está dosis bajas, no necesitamos aumentarle porque según el índice dice que está con anestesia general. Y también nos va a servir para ver el tiempo de recuperación adecuada. Si veo que el paciente ya está llegando a 80, quiere decir que ya se está saliendo de plano y ya está por despertar. Entonces, este nos permite medir en forma objetiva la profundidad de la hipnosis y también el estado de conciencia o percepción del medio ambiente por el paciente. Y de esta forma también podemos utilizar una concentración de anestésicos más adecuada a las necesidades de la cirugía y requerimientos de hipnosis del paciente. Siguiente. Y para la diuresis, aquí esta es una medida valiosa en reanimación y disminuye precozmente con bajo gasto cardíaco. Este debe ser un monitoreo de rutina como indicador de perfusión de órganos. En la destrucción musculoesquelética va a haber hemólisis mioglobinuria. También va a haber hemoglobinuria posterior a una transfusión sanguínea en caso de incompatibilidad sanguínea. Y bueno, se debe mantener un gasto urinario transanestésico de por lo menos 0,5 a 1 milímetro por kilogramo por hora. Siguiente. Eso sería todo, doctora. Ok, pregunta. Ustedes son el grupo 7, ¿verdad? 5, doctora. Ustedes son el grupo 5. Ya, ok. Grupo 5. Tengo preguntas para el grupo 5. Si yo tengo un paciente que debo monitorizar diuresis, dígame, ¿en qué tipo de cirugía se hace esto? ¿En qué tipo de cirugías yo debo indicar que debe haber un monitoreo de diuresis? Doctora, en pacientes con falla renal, No adivine. El paciente con falla renal es un paciente que no orina, ¿ok? Un paciente con insuficiencia renal que entra al quirófano porque va a ser tiene una colangitis y tiene cálculos en la vesícula y tiene que hacerle una colelac. Nosotros ya sabemos que este paciente no orina porque está en falla renal. Entonces, este paciente, por más fluidos que le pasemos, no va a orinar porque está en falla renal. Entonces, a este paciente hacer un monitoreo de la diuresis no tendría sentido. ¿En qué paciente sí se indica, o en qué tipo de cirugías, para ser más preciso, se indica colocar una sonda Foley? Podría ser
en una cirugía gastrointestinal o también la bariátrica, doctora, porque se espera una pérdida significativa de líquidos. Y, y también en un trasplante de riñón o cirugía cardiovascular porque hay riesgo de daño renal. A ver, chicos. En toda cirugía donde se va a ver que va pérdidas o que hay secuestro del tercer espacio, pacientes, cirugías que duran más de 4 horas en el quirófano. Estas son indicaciones de colocar una sonda Foley, ¿ya? Lo que les estoy mencionando. Si una cirugía, por ejemplo, que es un recambio total de prótesis de cadera, por ejemplo, que va a durar más de 4 horas, debo sí o sí colocarle una sonda Foley en ese paciente para hacer un adecuado balance de ingresos y egresos. En pacientes con oclusión intestinal, que hay un secuestro de tercer espacio, porque el paciente hace edema de masas intestinales, todo el contenido intestinal está dentro de estas masas dilatadas por la orina. Entonces, ahí también se encuentra el tercer espacio, también debe colocarse sonda Foley. Cirugías que yo sé que van a sangrar más de 500 cc en el intraoperatorio, también son cirugías que se debe colocar sonda Foley desde un inicio. Okay. Grupo 5 tiene 15 de nota. Ya, pasemos al grupo 6, por favor. Grupo 6. Sí, doctora. Ya. Para que expongan, por favor, el grupo 6. Ya, doctora. Ya, expongan, por favor. Tienen 20 minutos. Sí, doctora. Bueno, primero buenas tardes, doctora, compañeros. Hoy vamos a hablarles acerca de la evaluación y el manejo de la vía aérea. Siguiente, por favor. Bueno, los temas que vamos a abordar van a ser primero la definición, técnicas básicas para el manejo de la vía aérea, técnicas avanzadas para el manejo de la vía aérea y algoritmos y carro de intubación difícil. Siguiente. Ya, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre, bueno, la definición de qué es el manejo, ¿verdad? En sí, el manejo de la vía aérea se va a entender como la realización de maniobras y la utilización de dispositivos que permitan una ventilación adecuada y segura para el paciente que lo llega a necesitar. Este es un gran desafío para los médicos anestesiólogos que día a día hacen esta práctica, ya que puede llegar a ser fácil como puede llegar a ser riesgosa en muchas ocasiones. El resultado final de la intubación o del manejo de la vía aérea va a depender de las características del paciente en particular, de qué edad tiene, si tiene algún problema o defecto en la anatomía, etcétera, y la disponibilidad de equipos, igualmente la destreza y habilidades del anestesiólogo, y lo cual nos va a ayudar a determinar la morbilidad y la mortalidad que va a haber en la intervención. Bueno, ahora pasando a hablar a técnicas básicas para el manejo de la vía aérea. La siguiente, por favor. Primero tenemos que saber que cada paciente va a tener un predictor de dificultad según a su, este, a su constitución, su fenotipo, básicamente. Dentro de esos predictores podemos mencionar el índice de masa corporal de 30 kilos o más, o sea, una obesidad. La presencia de barba, en especial si esta es frondosa, que puede interferir con dispositivos, como podremos ver más adelante. Un Malempati de 3 o 4, el cual lo voy a explicar ahorita. La edad de 57 años o más, un esteroide ronquido y una protrusión de la mandíbula limitada, que también es un factor que tenemos adelante. Bueno, ahora se preguntarán qué es un Malempati. Es una clasificación básicamente llamada Malempati-Sampson, que se utiliza rutinariamente en una evaluación de la vía aérea para intentar predecir la facilidad básicamente con la que podemos realizar una laringoscopía o intubación endotraqueal.
Va a consistir en una evaluación de características anatómicas de la cavidad oral, como pueden ver en la imagen de arriba, en la que vamos a solicitar al paciente que abra la boca lo más grande posible y protruye la lengua sin fonar, o sea, sin decir ah. De acuerdo con las estructuras que se puedan observar, como por ejemplo el paladar blando, las fauces, la úvula, los pilares, se va a clasificar de 1 a 4, siendo una, la que está más a la izquierda en la imagen, en este caso, en la que podemos ver sin dificultad todas las estructuras mencionadas, y hasta la clase 4, que es cuando no se puede observar de manera correcta el paladar blando, apuntando esta última a una mayor dificultad para la intubación endotraqueal. Y bueno, también va a permitir evaluar cómo es la apertura bucal y el tamaño de la lengua con la cavidad oral. Siguiente, por favor. Este no va a ser el único de los criterios que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, con el fin de recordar rápidamente y con facilidad elementos que tenemos que evaluar, se propusieron algunas mnemotécnicas, de las cuales la más conocida vendría siendo la que está en pantalla, Lemon, que corresponde a L, que significa look en inglés, que es observar, mirar, la presencia de trauma facial, incisivos prominentes, una barba, lengua grande, etcétera, etcétera. A E de evaluar, que vendría siendo evaluar la regla de 3-3-2. ¿Qué es esta regla? Se puede observar en la izquierda una imagen de cómo es esta distancia entre a veces de dedos. El 3 es 3 dedos de apertura oral, o sea, desde el incisivo es de la apertura oral entre diente y diente, cuando la persona cierra la boca, perdón. Esto va a indicar la facilidad del acceso de la vía aérea. Se supone que tienen que entrar ahí 3 dedos de la evaluación. El otro 3 vendría siendo 3 dedos desde la punta del mentón hasta la altura del hueso ioides, a la unión de la mandíbula y el cuello, básicamente, y esto permite dar un estimado del volumen del espacio submandibular. Y finalmente 2 significa 2 dedos desde la altura del hueso ioides, que se encuentra, como ya dije, a la altura, en la unión entre la mandíbula y el cuello, hasta el cartílago tiroides. Y esto va a permitir entender la ubicación del laringe en relación a la base de la lengua. Siguiendo con el lemon, M significa malampati, esto ya lo expliqué. O de obstrucción, que sería la presencia de elementos extraños a la vía aérea, como por ejemplo edemas, tejidos blandos, cualquier cosa que podría obstruir a la vía aérea del paciente. Y N es de neck, o bueno, cuello, que significa la movilidad, la necesidad de fijación de los pacientes, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Ahora sí, comenzando con las técnicas básicas como tal. Primero tenemos a la cánula orofaringea. Bueno, tengo que saber que cuando se inició básicamente la búsqueda de los primeros dispositivos para el manejo de una vía aérea, se consideró que un criterio que todos tienen que tener tiene que ser que que el paciente pueda inspirar y pueda aspirar, que ambas fases de la respiración pasaran sobre por un dispositivo. Es así como van a aparecer las primeras cánulas orofaringeas y se van a escribir las primeras maniobras para facilitar la ventilación de los pacientes. Todas esas maniobras van a ser utilizadas para desobstruir la vía aérea básicamente superior en aquellos pacientes anestesiados o con un compromiso de la conciencia en quienes la lengua puede caer sobre la faringe posterior. Esto va a impedir el flujo normal del aire y los pulmones y en los que no va a bastar la hiperextensión de la cabeza para impedir esta obstrucción. Acá a la derecha podemos ver cómo es el correcto colocamiento de una cánula orofaringea. La siguiente, por favor. A continuación tenemos una ventilación con mascarilla facial. Esto vendría siendo un dispositivo disponible en varios tamaños que se va a aplicar sobre la cara para ventilar manualmente. Generalmente este dispositivo es de goma, maleable, flexible, con un borde inflable para una mayor adaptación a la anatomía del paciente. Los principales puntos donde se supone que tiene que estar apoyada esta mascarilla, van a estar en la imagen de la derecha, que van a ser en el puente de la nariz, en los pómulos y el espacio entre el labio inferior y el mentón. Para una ventilación, una presión positiva eficiente con esta mascarilla, esta se tiene que adaptar perfectamente a la anatomía de la cara del paciente en los puntos de la imagen básicamente y sujetarse firmemente, habitualmente con la mano izquierda, con la cual se va a evitar la fuga de los gases. Los dedos, para colocar esta mascarilla, primero los dedos del médico tienen que adoptar las posiciones de forma de una C con el pulgar y el índice sobre la mascarilla y
con los 3 restantes tienen que ser como la forma de una I, y estos 3 restantes se van a anclar básicamente bajo la mandíbula del paciente para una mejor sujeción. Se recomienda también elevar el mentón para desobstruir la vía aérea y no aplicar presiones de insuflación superiores a 20 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque esto podría ocasionar una distensión gástrica, ya que esta presión sería mucho mayor a la del esfínter esofágico inferior, ya que esto podría aumentar la posibilidad de regurgitación, de aspiración broncopulmonar y de insuflar aire en el estómago, básicamente, donde no debería estar. En aquellos pacientes con una prótesis dental removible, se recomienda también retirarla antes de ventilar e intubar, y aunque esto puede ser un poco más dificultoso, vale la pena retirarlos porque se puede fracturar, se puede desprender con un riesgo de aspiración o de dilución de las mismas prótesis. Y la ventilación también puede ser facilitada con la utilización de una cánula oral que vimos anteriormente. La siguiente, por favor. Ahora tenemos a la intubación endotraqueal, que va a ser básicamente el gold estándar y va a consistir en la introducción de un tubo en la tráquea para poder ventilar a un paciente. Esta inserción se va a realizar con la ayuda de un laringoscopio, el cual podemos ver en la parte de abajo, en la imagen de abajo. Este laringoscopio nos va a ayudar a ver la glotis y habitualmente se va a realizar por vía oral. Con frecuencias, para facilitar este procedimiento, se van a requerir la administración de fármacos como por ejemplo relajantes musculares. Este laringoscopio nos va a ayudar, como ya mencioné, a visualizar la glotis. Este puede ser de de hoja curva, perdón, o hoja recta, y se va a introducir estando en la cabecera del paciente con la mano izquierda por el lado derecho de la boca, evitando los incisivos y desplazando la lengua hacia la izquierda. Se va a avanzar la punta de su hoja hasta el pilar anterior, y este nivel se va a levantar para adelante y hacia arriba para poder visualizar la epiglotis. Este se va a ubicar en el surco glosoepiglótico y se va a continuar con el movimiento hacia arriba elevando la epiglotis para visualizar finalmente la glotis. En el momento en el que nosotros ya podemos visualizar la glotis, se puede introducir el tubo endotraqueal con la mano derecha a través de las cuerdas vocales. Y a ver, la siguiente, por favor. Para permitir una mejor visualización de las cuerdas vocales en la laringoscopía, se suele usar la maniobra de Burp, la cual va a consistir en la manipulación externa con la mano izquierda del cartílago tiroides del cuello, como se puede observar en la imagen, presionándolo hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, tratando de ubicar la entrada a la laringe en la eje de visión del operador, y no debe ser confundida con otras maniobras. Y bueno, se va a utilizar para restringir la regurgitación del material esofágico a la faringe. En esta se va a realizar una presión sobre el cartílago cricoides, comprimiendo el esófago y disminuyendo la posibilidad del paso del contenido gástrico. Finalmente, la comprobación definitiva de una intubación endotraqueal exitosa se va a lograr habiendo observado el paso del tubo entre las cuerdas vocales o a través de una inspección visual, ya sea con un laringoscopio o un endoscopio, además de la presencia y persistencia del dióxido de carbono en el gas exhalado, y otros medios tales como excursión torácica con la ventilación, ocultación, etcétera, no van a ser 100% efectivos para poder ver si lo hicimos correctamente este procedimiento. Siempre tenemos que estar preparados para el manejo de una vía aérea difícil, teniendo en mente planes alternativos y, bueno, también técnicas avanzadas, las cuales veremos a continuación. Perdón, me faltaba una. La mascarilla laringia vendría siendo este dispositivo que está a la izquierda y surgió de la investigación para lograr un dispositivo más confortable y menos invasivo que la mascarilla facial y el tubo endotraqueal respectivamente, con la mantención de la vía aérea del mismo modo. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las técnicas avanzadas para el manejo de la vía aérea. Bueno, estas técnicas van a ser pues aquellas que van a ser utilizadas por los anestesiólogos. Bueno, estas son más complejas en cuanto a su aplicación y van a requerir elementos y dispositivos que no se encuentran comúnmente en el ámbito del quirófano, ¿no? Vamos a empezar con lo que es la mascarilla laringea de intubación o el Fast Track. Es un tipo especial de mascarilla laringea que está diseñada pues con el fin de hacer o lograr la intubación a través de esta, ¿no? Bueno, esta va a conservar las características generales de la máscara laringea clásica.
Y bueno, pero va a tener pues o tiene un tubo rígido a través de la cual se puede insertar, ¿no? Un tubo de silicona anillado y con un cuff que permita asegurar la vía aérea del paciente. Bueno, seguida de esto vamos a tener los videolaringoscopios. Estos en los últimos años se han desarrollado laringoscopios que llevan a un extremo distal de la hoja de la cámara del video. Bueno, que este video va a ser pues un video con alta resolución con el fin de poder visualizar de una buena manera la glotis e introducir pues el tubo endotraqueal sin la necesidad de ver directamente lo que es la glotis, ¿no? Sino que esto vamos a ver a través de la pantalla de alta definición que puede pues estar en el mango del dispositivo al lado del paciente. De este tipo van a existir bastantes modelos y marcas. Vamos a ver también el fibroscopio Bone-Fields, que es un fibroscopio que es más que todo un boroscopio, que es rígido, que fue concebido para la intubación orotraqueal y consiste en un estilete rígido con una inclinación aproximadamente 40 grados en su extremo distal. El tubo endotraqueal se monta pues en el estilete, quedando este por dentro del tubo. En la punta del broncoscopio existe pues un sistema de iluminación y una cámara de video de alta resolución. Bueno, esto ha demostrado que tienen bastantes ventajas en los pacientes con apertura bucal disminuida y en pacientes pues que requieran inmovilización cervical. Bueno, vamos a ver también el fibrobroncoscopio flexible. Este dispositivo se utiliza hace años. Esto para el manejo de la vía aérea difícil, especialmente en los pacientes que tienen antecedentes de dificultad de intubación. Ahora en la actualidad es el método de elección para intubar pues, a pacientes en los que se realizará una intubación vigil, es decir, que una ventilación espontánea, ¿no? Y con sus reflejos de vía aérea presentes. Entre sus ventajas de esta va a destacar pues que el ser flexible se puede intubar sin mover la cabeza o el cuello del paciente. Por su tamaño permite intubar también a pacientes con limitación de apertura bucal y realizar pues intubaciones por vía nasal. Vamos a ver también la cricotirotomía. Bueno, esta va a consistir en la realización de un orificio en la vía aérea a nivel de la membrana cricotiroidea, con el fin de lograr pues una manera de acceder a la vía aérea y lograr la ventilación del paciente, ¿no? Es un procedimiento de emergencia y está pues indicado en aquellos pacientes que tengan pues o estén en situaciones que requieran el control de esta vía aérea. Y en aquellos que no se pueda ventilar con una mascarilla normal o no se pueda intubar y no pueda obtener pues oxigenación adecuada del paciente por otro medio de rescate. Seguida de la ventilación jet translaringea. Esta es una ventilación, bueno, esta técnica es un procedimiento ya menos invasivo que la anterior, que la cricotirotomía, con menos tasa de complicaciones, pero también tiene el defecto de que es solo de salvamento, ¿no? Ya que no nos establece una vía aérea duradera y segura. Por lo tanto, pues siempre es seguida de otro procedimiento, bien sea intubación retrógrada, cricotomía, traqueostomía o cualquier otro método que nos permita, ¿no?, acceder a una vía aérea segura. La intubación retrógrada vamos a tener también que esta intubación se va a definir en sí como la inserción del tubo en la tráquea asistida por una guía pues que se induce en la vía aérea desde el exterior.
a nivel de la área pericricoidea, en dirección pues cefálica hacia la cavidad oral o nasal, ¿no? Esto con el fin de dirigir la entrada del tubo endotraqueal a la vía aérea y asegurar pues de este modo la ventilación del paciente. Bueno, vamos a seguir con este cuadrito de aquí, que vemos que vamos a ver el plan de, bueno, un manejo de intubación traqueal difícil no anticipada en adultos. Vamos a tener plan A, plan B, plan C y plan D. Plan A, vamos a ver ventilar con mascarilla e intubar. El paciente pues tiene que estar en óptima posición, tiene que mantener oxigenación y anestesia, ¿no? Si esta falla, tenemos que mantener oxigenación e insertar el DSG, que es el dispositivo supraglótico. Si esto falla, tenemos el plan C, la ventilación con mascarilla facial, y si esto ya no se puede con el plan C, podemos tener un abordaje cervical de emergencia, ¿no? Bueno. Bueno, continuando con la parte final, vamos a hablar sobre el carro de intubación difícil, el cual va a ser importante para cualquier intervención que se realice. En sí, primero, el siguiente, por favor. Bueno, en la imagen podemos ver el carrito de intubación difícil, el cual esto tiene que tener, bueno, cada anestesiólogo lo tiene que tener siempre a la mano, bien equipado, ya que es bastante importante por si es que en algún momento se llega a complicar el caso, y este debe tener todos los dispositivos de manejo de la vía aérea, y siempre se debe disponer de uno en un quirófano cuando se cede al paciente. Siguiente, por favor. Siempre es recomendable que tenga diversos elementos disponibles. Esto va a ser de acuerdo a la disponibilidad del lugar, por ejemplo, del hospital, pero por lo menos debe contar con los siguientes instrumentos: con un laringoscopio rígido, con hojas de diferentes formas y tamaños, con tubos endotraqueales de diferentes tamaños, con guías para tubo endotraqueal, estiletes semirrígidos, intercambiador de tubo para ventilación, estilete luminoso y pinzas. También con cánulas faríngeas y nasofaríngeas, y con mascarillas laríngeas de diferentes tamaños y tipos, clásica de intubación, Proceal y Supreme. Siguiente, por favor. También debe contar con un fibrobroncoscopio, con un equipo de intubación retrógrada, con un dispositivo de ventilación invasivo de emergencia, por ejemplo, un combitubo, el jet ventilador transtraqueal. También tiene que tener un equipo para vía aérea invasiva de emergencia, como para realizar la cricotirotomía, y igualmente tiene que tener un detector de CO2 exhalado. Y es importante que cada vez que se sospecha la posibilidad de una intubación difícil, este carro debe estar disponible, y la mayoría de los elementos van a requerir un entrenamiento previo que van a tener los doctores o los anestesiólogos. Continuemos, hay un video si es que queda tiempo. En determinadas circunstancias, el paciente puede necesitar apoyo en su función respiratoria. También, en las situaciones de parada cardiorrespiratoria, el paciente puede necesitar que utilicemos el balón resucitador. Aprenderemos cómo se usa correctamente. Para la ventilación instrumental del paciente necesitaremos guantes de protección para trabajar de forma segura, cánulas de Guedel de distintos tamaños, mascarillas faciales acorde al tamaño del paciente, balón resucitador, bolsa reservorio y conexión de oxígeno. Vamos a ver de forma práctica la ventilación instrumental del paciente. En la ventilación instrumental es importante la elección correcta del tamaño, tanto de la mascarilla facial como de la cánula de Guedel. La mascarilla debe cubrir completamente la nariz y la boca. En este caso, el tamaño es incorrecto, es excesivamente pequeña. Esta es del tamaño adecuado. Con la cánula de Guedel también debemos tener precaución para elegir el tamaño. Esta es excesivamente pequeña, no cumpliría su función y no mantendría la lengua desobstruyendo la vía aérea. Este sería el tamaño adecuado.
Montaremos todos los elementos que configuran el balón resucitador. Mascarilla del tamaño adecuado, bolsa reservorio y conexión a la bala de oxígeno. Ya está listo para poderlo utilizar. Vamos a colocar el Edel, que ya hemos elegido previamente. Se inserta al revés, se gira y termina de colocarse. Balón resucitador, mascarilla adecuada. Es importante la colocación de los dedos. Fuerza en la mascarilla hacia abajo y presionar para traccionar la mandíbula. Colocación en hiperextensión de la cabeza del paciente y ventilación. Y esas son nuestras referencias. Ok. Preguntas para el grupo, ustedes son grupo 6. ¿Cómo definirían ustedes a un paciente que ha ingresado al quirófano, se le ha hecho su evaluación de riesgo de vía aérea y el paciente solo apertura la boca 2 centímetros porque tiene una secuela de una fractura de maxilar inferior? Solamente 2 veces de dedo puede abrir la boca. ¿Cuál sería el planteamiento para el manejo de ese paciente? Que va a ser sometido a una anestesia general para una apendicectomía de emergencia. De vía aérea difícil, doctora. A ver, el grupo. Doctora, como ya identificamos que solo tiene 2 de apertura en la boca, podríamos decir que ya es una vía aérea difícil. Entonces, esto... tendríamos que... ¿Cómo se va a manejar su anestesia? Estoy preguntando. Me tiene que entrar para un apéndice de emergencia y no lo pueden suspender porque es un apéndice. ¿Podría ser una laringoscopia bimanual primero, doctora, para poder observar si hay algún defecto también anatómico por la vía aérea superior? A ver. ¿Alguno más del grupo? Son 3 nada más, creo. Sí, doctor. A ver, ¿no hay respuesta? Si yo tengo un paciente de esas características, ¿ok? Y va a ser sometido a un apéndice de emergencia. Entonces, yo tengo que plantear ahí 2 cosas. 1, riesgos, beneficios. Si yo puedo manejar esa cirugía con una anestesia regional, lo plantearé desde un primer momento como mi primera premisa. Y eso se le comunicará al cirujano, de que la vía aérea va a ser muy difícil en este paciente por esa limitación que tiene la apertura bucal, y que mi planteamiento desde un inicio va a ser colocarle una anestesia regional, que puede ser una anestesia raquilla, una anestesia epidural para hacer ese procedimiento quirúrgico. 1. 2. Se hablará con el paciente sobre los potenciales riesgos de manejar su vía aérea. Y en caso tuviéramos que manejar su vía aérea de este paciente, es comunicar a otro anestesiólogo entrenado, coche de vía aérea que debe estar en la sala, indudablemente vía aérea difícil, para poder hacer abordajes de otro tipo. Que tenemos desde la intubación nasal para este tipo de pacientes con limitación de apertura. Tenemos los fibrobroncoscopios, ¿no? Que también es otra forma para poder trabajar con estos pacientes. Y como último, ¿no? Como última opción tendríamos la vía aérea quirúrgica. Pero mi primer planteamiento sería desde un inicio colocarle una anestesia regional. Nota para el grupo 6 con los 3 puntos menos, 14.
Ya, chicos, entonces, damos por concluido el seminario. Ya han expuesto todos, el grupo 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6 y el grupo 7. ¿Me escuchan? Ya. El examen es hoy día a las 10 de la noche. Hay 4 casos clínicos, cada caso clínico vale 2.5 y 10 preguntas para marcar verdadero o falso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el Doctora, examen, sobre las notas? doctora, ¿Aló? disculpe, en mi grupo somos solo 3 porque mi otro compañero no se comunicó con nosotros. Solo somos Nishiyama, Cárdenas y Choque. ¿Quién es el que no estaba? ¿Quién es el que no se comunicó? Guamán, creo. Mamani Conde, Alan. Acaba de salir justo. Él no ha participado. No, doctora. Y entonces no se presentó. ¿Ok? Porque acuérdense que el seminario tiene un porcentaje de nota. Tiene un porcentaje de nota con la nota de ese primer aporte. ¿Verdad? Saben muy bien. Ok. Chicos, suerte para el examen, lean bastante. Doctora, buenas Y tardes. Disculpe. la clase de hoy, que es la clase de benzodiazepinas y barbitúricos, no les voy a ingresar a ustedes en el examen de hoy, ¿ok? Pregunta, ¿quién me iba a preguntar? Sí, doctora, buenas tardes. Disculpe, ingresé minutos después de la lista, tuve un inconveniente. No sé si podría considerar, por favor. ¿Cómo te apellidas? Venero Vargas. Ok, voy a Gracias, considerar. doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Entonces, chicos, examen 10 de la Doctora, noche. Sí, una dime, consulta. Renzo. Disculpe, ¿los casos clínicos van a ser para marcar la opción? Desarrollar, son para desarrollar. Ya, doctora, gracias. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches, diré buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, Gracias, doctora. doctora. Buenas tardes.